te proponemos tomar un rumbo nuevo. Hacia un lugar eterno. Donde el misterio se transforma en leyenda. La leyenda en creencia. La creencia en misterio. Como las olas del mar. Ese mar que todo lo envuelve. Ese mar que alcanza nuestros sentidos. Lo hueles. Lo saboreas. Lo escuchas. Lo tocas. Lo ves. Un lugar donde la historia se hace piedra y la piedra memoria. Te proponemos tomar un rumbo nuevo hacia un lugar eterno. Así eran las rías gallegas. Así es la ría de Muros Noia, a ría da Estrella. Nuestra Gala de los Elegantes ha dado muchísimo de sí y no podía ser de otra forma teniendo en cuenta que es su 10º aniversario. Lo celebramos en el Hotel Oca Puerta del Camino, hicimos un directo en streaming con Mirabeo y nos fuimos al mes de junio para lucir nuestras mejores galas. Hablamos de muchos modelos que nos gustaron, pero también queremos hablar de todos los maquillajes y los peinados que nos gustaron especialmente, así que hoy con nosotros dos de nuestros colaboradores habituales. Marta Arnoso, asesora de imagen, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. Y también Bernardo Nogueira. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estrenando plató aquí? Sí, estoy hasta como un poco nervioso, ¿eh? Estoy así como, ¿no? Estoy un poco descentrado, no sé. Descentrado no sé, pero balanceante. Ay, sí, esta historia me gusta mucho, ¿ves? Esta historia Esto de es un puntazo. para un lado y para otro. Te da un toque más natural incluso. Bueno, ¿cómo vivisteis la Gala de los Elegantes vosotros? ¿Qué os pareció? Muy bien, hombre, con calor, todo hay que decirlo, que hizo calor, pero calor también de calidez, ¿eh? No solo calor de ambiente. Y muy bien, la verdad es que lo veníamos comentando en el coche, Martí y yo, que se superó este año. Yo no sé si es que era el 10º aniversario y la gente como que le dio un poco más de importancia, no lo sé, pero vi mucho elegante. Yo creo que vamos cada año a más, que es algo que comentamos en todas las mesas y en todos los programas de los elegantes, que cada año la gente ya se arregla más, ya tiene esa disculpa para poder lucir las mejores galas, trajes de cola, o sea, todo. Cada vez parece como que te da menos reparo. Y es verdad que este año, siendo el 10º aniversario, como que se prestaba más. Hacíamos un punto de inflexión, nos íbamos al Hotel Oca, cambiamos un poco el retablo del hostal, que nos dio mucha pena, pero empieza una nueva etapa con nuevas tecnologías, dejamos atrás la era analógica, así que era el momento perfecto para darle este punto de fiesta y de historia diferente que queríamos darle.
y bueno, y esa bajada de escalera que os preparé, ¿qué me decís? No. ¿Qué me Es que decís era de la todo. bajada de escalera? Hombre, yo a vosotros la verdad os admiro, ¿eh? Porque los tacones para bajar eso, porque la bajada se va a estar Una bien. celita, No, pero muy bien. increíble todo. La verdad es que fue muy bonito. Fue una gala preciosa y también el punto de estar fuera y todo, o sea, le dio como, no sé, estuvo todo súper bien, la verdad. Fue una gala muy bonita. ¿Lo disfrutasteis desde el minuto 1? Marta bajando la escalera y luego ese fotocall de 5 metros, ¿qué? Sí, a mí Sí, me pareció muy bien. Yo lo disfruté. Es una gala que me gustó mucho. También es cierto que el hecho de cambiar, ¿no? de sitio y tal, que es que no es todo nuevo y todo Muy dinámico todo, o sea, justo, todo pasó. como más dinámico, todo más seguido. Los jardines me parecieron estupendos. La verdad es que os tengo que felicitar porque fue un gran día, una gran noche. Pues una gran noche llena de estilazo y de modelazos y de muchos elegantes, pero también de muchas cosas que les gustaron especialmente. Empezamos, si os parece bien, quedándonos con algunas pinceladas de cosas que vimos. Por ejemplo, vimos a Anna Turpin, que es una de nuestras actrices más conocidas. El año pasado ella recogiendo galardón, este año, después de pisar todas las alfombras rojas del mundo mundial, se vino a posar a nuestro fotocall así de estupenda, Bernardo. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tienen que tener, se nota planta, es decir, se nota que tiene caché y que tiene tablas, porque es que yo me pongo en una alfombra roja y como que... No sabes colocarte, Es ¿sabes? igual Es que piso una roja que piso una baldosa, ¿me entiendes? Pero esta gente se le nota que tiene ya caché, que tiene experiencia y me parece una chica, aparte de súper atractiva, súper estilosa. Y me encantó este toque natural de pelo, sin mayores artificios, pero que le supo aprovechar mucho el encanto de ese flequillo medio abierto, ese moño súper deshecho. Me gustó mucho Ana. Siempre es una persona que realmente la encuentro súper guapa, pero ese día especialmente la encontré muy atractiva y muy elegante. Bueno, en la lista que tenéis vosotros también tenéis a una de nuestras elegantes con zapato ya en casa y además una de nuestras colaboradoras que es Marisa Ríos. impresionante. Estaba. Que también es como la sencillez personificada, no necesito mucho más, esa cola, bueno, yo siempre soy de las que digo, me encanta la melena pelirroja de Marisa, pero es de las poquísimas veces que se la vi recogida en trenza y estaba guapa. increíblemente guapa. Sí, aparte que apostó por una trenza de 2 cabos, es decir, por una de espiga, que realmente era la única persona que la llevaba. Yo la encontré Por eso me guapísima. gustó mucho, y es llevarlo deshecha de lado, el pelo que tiene ella, el conjunto es genial, creo que es un total look perfecto y me pareció un 10, la verdad es que sí. Y luego coinciden en una de nuestras parejas de fotocall, que es Rafa Espiña y Alba Espiño, de Estudio 31, interioristas, que los dos coincidís en esos lookazos, y no solo los dos, sino todos los que han pasado por estos sillones hablando de los modelos de los elegantes, lo habéis destacado. Marta, cuenta. Pues a mí me encantaron los dos, pero ella especialmente me encantó el peinado que llevaba, el maquillaje tan fresco y luego, como defendía, o sea, ese lookazo con esas sandalias y ese traje estaba espectacular y es una propuesta muy arriesgada, pero estaba maravillosa, la verdad es que me encantó. Y él igual, me encantó su traje, las zapatillas, camiseta blanca, me parece que iban, o sea, súper bien. Que a veces no hace falta llevar el vestidazo de cola para que destaquen, ¿no? Yo creo A que ti el pelo eso- te encantó también. a mí el pelo me encantó, ella me encantó de pelo a Teniendo en pies. cuenta que tú se lo cortas a Rafa. Teniendo en cuenta eso. También me Soy encantó. dos inicio en alto, eso, Sí, sí, hay que presumir de estas cosas. No, es verdad. Pero es verdad que tienen mucho estilo los dos. Y aparte los dos hacían, no sé, como un conjunto súper fresco, ¿no? Era como algo tan diferente y ella Era ese súper toque diferente, o sea, combinado nada y, que ver. y el toque de zapatillas de ella me pareció A mí impresionante. también. Y por encima el que iba de zapata Depor, bueno, me pareció genial. Me gustaron mucho los dos, mucho. Es una de las cosas que siempre defendemos también aquí, ¿no? Que cada uno tiene que ir en su estilo y sentirse cómoda y eso al final es lo que se transmite para que luego siempre estés en esa Sí, línea. Y es lo que marca el estilo, o sea, ir así y que vayas súper bien vestido, o sea, Claro. eso es. Yo siempre digo que hay que saber defender lo que llevas. Yo por eso no llevo nunca corbata, porque es que no puedo, porque se me descontrolan de otras cosas. Claro, porque aparezco con las fotos fatal, arrugada para un lado. Entonces llevo la pajarita, que es que no, pues es mucho más fácil de llevar y yo estoy más cómodo. Y no te la notas tanto, claro. Otra invitada que también coincidís, no solo en esta mesa vosotros, sino en otras, es Blanca Coladas,
gran triunfadora de la De la noche, noche. subiendo a por 2 premios, y yo creo que para muchos un gran descubrimiento, Blanca. Sí, sí, yo cuando llegué a la gala fue la primera persona a la que vi y me quedé alucinada. Dije yo, bueno, qué señora tan ideal, tan estilosa, tan guapa y tan, o sea, tan perfecta, me encantó. O sea, me encantó cómo iba. La hija también me gustó muchísimo cómo iban y, vamos, un 10. A mí me las encantó dos. también Silvia, porque el año pasado la vimos recogiendo premio, no sé si os acordáis de ella, con un maravilloso kimono Ah, sí. con obi y tal, que se lo había diseñado su hermana, que es la diseñadora May Rodríguez. Entonces iba guapísima. Y este año, en un estilo totalmente distinto, tiene el pelo totalmente diferente. El año pasado tenía pues flequillo, media melena, Ay, con sí, las canas y tal. Y este año ya con esa melena riza, que se lo dejó hace unos meses, y que es maravillosa, ¿no? Sí, y hablando, volviendo a hablar de la madre, a mí es que aparte de elegante, guapa, estilosa, porque es que de verdad estaba sentada detrás de mí y cada vez que se levantaba es como que Que llenaba todo eso. se es verdad. llenaba y subía la escalera, o sea, aparte de eso es que era entrañable. Cuando recogí O sea, el era una premio, persona tan me encantó. entrañable, de esta persona que dan ganas de pegarle un achuchón y el moño italiano de toda la vida, o sea, me pareció Ese fascinante. pelo blanco, o sea, me gustó sea, muchísimo. O sea, cuando entré destacaron. Sí, es verdad, sobre es todo, una persona ¿verdad? que te enamora, que decir, visualmente te enamoras. Me encantó esa Sí, sí, señora. sí, sí, es verdad. Bueno, tenemos a otra de las ganadoras, a Sonia Rodríguez Buente, que era la segunda vez que estaba nominada. El año pasado no pudo venir, pero este año ya vino con ese palabra de honor azul a recoger su premio. Y un pelo corto, que no vimos demasiados, Bernardo. Ya, por eso lo puse. Un pelo corto y aparte era arriesgado, era como un bob cortito, esa historia flequillo, con zapatilla larga, la nuca larga. Me gustó mucho, es más, nada más llegar, es de las primeras personas que vi, de las primeras personas que le eché el ojo al pelo. Porque mira, por lo menos es un estilo arriesgado, actual, y ella creo no, es cierto que lo defiende estupendamente. Bueno, y también otra de las apuestas seguras, María Verde, que somos muy fan de María Verde y de su firma, de Juana Rique, y que no es fácil defender este modelo con ese tremendo lazo, y solo lo puede hacer alguien como ella, con esa estatura y ese saber estar, ¿no? Me encantó. María, ya sabes que es mi... A mí también me encantó. No sé, es una chica que la elegancia la lleva por dentro, por fuera y por medio. Es decir, es que es... Y me encantó el cambio, yo no la había visto con el pelo rubio, me Rubio, parece que sí, está es verdad. guapísima, que le queda fenomenal. Se lo comentaba también a Así Bernarda, que que también es te un lo comentaba cambio. a ti, que sí. no es fácil, que una persona con esa base le quede tan bien ese Sí, es color. muy morena Está de muy pelo, logrado sí. y ella estupenda, como siempre, claro. El vestido increíble, o sea, también fue una de mis favoritas. También, tú fichando allí también todo, ¿no? Sí, sí, Maquillajes sí, y me demás. encantó. Y nos gustó también mucho Cristina Varela y José Manuel Méndez Uria, ¿no? Que fueron el premiado en este año, Cristina el año pasado. Marta, ¿cómo es ese maquillaje? Para mí fueron los más perfectos ellos dos. Ella iba con un maquillaje con una piel súper pulidita, con un ojito ahumado muy suave, con un labio color nude. El vestido, el burete era divino y bueno, ellos son una pareja guapísima y con mucha clase y iban genial, me encantaron los dos. Y luego también vemos en el fotocall a otra de las parejas que pasaron por él con una premiada como María Díaz Vieito, que estuvo acompañada por su marido, el notario Carlos Lápido, y también nos dejaron este estilazo. Yo creo que María también, decía allí la gente, que había sido una de las grandes sorpresas, que fue un estilo totalmente distinto. Yo que no soy así muy... A mí me pareció muy curioso para mí, porque yo ni soy de este color, o sea, no ni de me flores. acaba de... Ni soy así de estampados exactamente, y sin embargo creo que iba tan absolutamente guapa, me gustaba tantísimo el estilo de María. A mí también es un vestido que, o sea, en principio no me gustan las flores, pero en conjunto. Luego el maquillaje era la moda del no make-up, o sea, iba como la piel como muy limpio, y me parece que en conjunto que iba espectacular, además de ser muy guapa, iba muy bien, perfecta. Vimos mucha tendencia también, ¿no? Tanto en pelo como en maquillaje. Sí, la verdad es que en pelo en general, o sea, yo escogí estos más que nada porque era un poco diferente, ¿no?, al conjunto, pero en general la gente muy bien. Yo vi ondas muy bonitas, pelos muy pulidos, colores variados, rizos, ondulados, lisos, vi un poco de todo. La verdad es que fue una gala que me gustó mucho, mucho. Y nos queda Lucía Pérez, que también Marta la eligió para destacar. Y Lucía, que yo creo que trajo sus 15 soles encima,
porque estaba absolutamente brillante con ese Era una vestido muñeca, tan bonito, sí, ¿no? sí, la verdad Con es que esas estaba de estrellas. princesita. Luego ya es tan linda, tan sonriente, tan guapa, me parece que el vestido era precioso, que le quedaba muy bien y que estaba súper guapa. Bueno, y que tiene una piel súper Sí, bonita. un tono perfecto, o sea, unos brazos completamente marcados, perfectos, o sea, que el vestido le quedaba de maravilla. Era también un vestido que tampoco es fácil de defender, pero que ya... No, lo que está claro es que, y que se ha repetido durante, lo dijo mucha gente durante la gala, es que está claro que el estilo es que sale de dentro. Yo creo que es un don como de cualquiera, con el que se nace y pongas lo que pongas, un trapo, que hubo un comentario aquí, un momento en la gala que decía un señor, bueno, a ver si dejamos un poco esta gente que se tatúa tanto, porque eso no es estilo. No, eso sí puede ser estilo. Bueno, quizá va un poco en el estilo y la elegancia, ¿no? Claro, Lo que pero pasa tú, es que... ahí está, pero vamos a ver, tú quiero decir, tú eres estiloso no porque lleves un vestido, por ejemplo. Tú eres estiloso porque eres y porque lo que llevas sabes llevarlo, porque lo luces, porque tienes una luz propia, porque por muchas cosas, pero puedes ir hiper mega tatuado hasta aquí, que puedes ser exactamente igual de estiloso. No sé, yo creo que es eso, ¿no? Sí, estiloso sí, claro. Decir, eso no es la funda que te pones, sino es lo que va dentro, lo que tú transmites. Bueno, yo quería añadir también que vimos muchas más cosas que nos gustaron. Una de ellas era a Bernardo Nogueira con ¡Jo, mi hija! Cristina Nogueira. Que ese Dios mío de mi vestido vida, mira, hoy rojo me tan saqué la barba. maravilloso, ¿eh? Porque no me digáis, me saqué la barba porque no me digáis que no parezco la abuela de Heidi. Me gusta esta barba. No sé, parezco la abuela de mi hija. A mí me gustaba muchísimo el peinado de Cris, que también llevas una media melena. Sí, luché con ella porque mi hija es hiper mega clásica y de hecho le hice la onda y después la deshice súper como que esposa, como arrugada, como se llaman ahora, los pelos arrugados. Y ya me puso el grito en el cielo, claro, con el carácter que tiene. Y la fui engañando y tal, y de vez en cuando le pegabas un coletazo para que hinchara, porque lo que quería conseguir era el efecto de la super trenza pegada y un super volumen de lado. Pero es que la niña me salió Se muy... quedó a medio camino. pero Salió quedó muy bien. recatada, entonces Se quedó pues... bien. Pero bueno. Y veíamos también a Marta Arnoso, que hizo ahí trío con una de las premiadas, Susana San Pedro, con la que Qué trabajaste guapas. hace muy poquito Sí, en sí. ese videoclip de Dani Rollo, y que ibais impresionantes las tres, y que ya hablaron de vosotros en otras mesas, ¿no? Hay que saber llevar la cola del vestido, es lo que tengo que aprender, porque veíamos la cola del vestido de Ana Turpin, la de Vanessa, que tal, que yo creo que ahí es donde realmente ves si uno puede con todo o no puede, ¿no? Ya, sí, es complicado el tema de la cola. La verdad es que sí. Marta, ¿te dio mucho trabajo pensar qué modelo llevabas este año o lo tenías claro? Pues no lo pensé mucho, la verdad. Vi ese, me lo probé, me gustó y dije, bueno, voy a arriesgar porque yo sí que es verdad que nunca en mi vida había ido de largo, pero a ningún evento, para mí es difícil defender un vestido largo porque no soy alta. Y bueno, me vi bien, me vi cómoda, que no iba a estar que iba a estar cómoda, movimientos y tal, y arriesgué por ser el 10º aniversario. Dije, bueno, es el momento de ponerme de largo. Tuvimos que llegar al 10º para conseguir que Marta se pusiese vestido largo, pero En la ahí vida, estábamos, ¿eh? En la vida, Ahí estábamos. jamás. Siempre voy de corto, pero bueno, al final bien, muy contenta, la verdad es que sí. Son los diseñadores de Madrid, amigos míos, que abrieron esta semana, la Semana de la Moda en Madrid, que hace un añito que tienen la firma, y la verdad es que nos vistieron a Susana y a mí, y nada, muy contenta. Bueno, pues una gala que yo creo que quedó maravillosa, que nos dejó momentos buenísimos, y a mí, con vuestro permiso, ya que estáis cerrando ahí el ciclo de los elegantes, decir que a mí me vistió como siempre Olga Martínez, que me hizo un vestido preciosísimo, que siempre lucha conmigo un poco. Era muy bonito el vestido, Y el escote era que yo creo que es, de todos los vestidos que me hizo, yo creo que es el más yo. Sí. Y mandarle un beso muy grande desde aquí a Olga Martínez y también a Isabel Marino, que fue la que me maquilló este año, y que yo me encontré más yo que nunca y quedé súper feliz. Estás guapísima, la verdad es que sí, el vestido era increíble. Mi enhorabuena, porque la verdad es que siempre lo haces bien, pero este año, lo del 10º año, como que te iluminaron todavía más. Bueno, se juntaron muchas cosas para que todo saliese bien y para que yo luciese así de sonriente, y una buena fue Jairo Aldana, que me trajo muchísimas alegrías con Mirabeo
poniendo toda la gala, y otra Elena Pita, que voy a mandarle un beso enorme desde aquí, porque vino a hacer de asistente personal conmigo, es una de mis compañeras más queridas y me estuvo ayudando muchísimo y fue la que me hizo, que me compartió muchas penas conmigo, pero también hizo que me riese muchísimo, así que un beso enorme desde aquí a Elena. ¿Preparados ya para el 2019, Pandi? Sí, preparados. Ya falta menos, ¿no? Ya falta poquito. ¿Cómo se os presenta el verano, por cierto, antes de iros? Pues, hombre, yo cojo vacaciones 1 de agosto, la segunda quincena, cuento con irme a Lisboa, que es mi ciudad predilecta, después de Santiago, claro, y nada, unos días de relax y poco más, tampoco da para mucho 15 días, claro. Marta, no sé si preguntarle, porque la vemos en Dubái trabajando, la vemos en Ibiza de vacaciones, no sé qué preguntarte. Estoy trabajando, me voy a coger solo una semanita y después a seguir con las bodas, que este año muy bien, hasta finales de octubre tengo todo cerrado, o sea que muy contenta trabajando. Bueno, espero que de vez en cuando por lo menos te hagas una escapadita para venir a vernos. Claro que sí. Encantada. Pues a los dos muchísimas gracias. Y Gracias. como digo, en todas las mesas quedáis emplazados para los elegantes del 2019. De acuerdo, ya falta menos. Ya falta menos, efectivamente.